la invitación a Vive Sin Fronteras. Hola Eliana, muchas gracias a ti y a toda tu comunidad por invitarme. No, pues Cata, aquí justamente es para, abro el espacio para que personas como tú vengan a dar luz a personas que también de pronto están pasando en este momento porque se les surge en la idea algún proyecto o alguna idea de cambio de destino, cambio de rumbo, y pues por Ujú. eso también quise invitar a Catalina a Vive Sin Fronteras, porque Catalina tiene una historia de reinvención en Francia, viviendo en París, y hoy en día se encuentra emprendiendo, y por eso también vamos a hablar un poquito de sus emprendimientos. Y pues nada, por eso quise invitarla a Vive Sin Fronteras a que nos diera un poco de luz a esta comunidad. Muchas gracias, Cata, y bienvenida al podcast. Muchas gracias Eliana, mente. Y qué bueno que abras estos espacios en los que se pueda compartir información, ¿no? Ujú. A veces, no sé, estás como en una transición, estás en un cambio y de pronto quisieras como tener ayuda de otras personas que ya han pasado por lo mismo, que ya de pronto tienen otras herramientas. Entonces, qué bueno que las personas que de alguna manera pues ya hemos como recorrido un poco este camino, podamos compartir lo que sabemos con aquellos que lo necesitan. Ujú, Qué bueno. exactamente. Y es muy cierto que cuando estás en estos procesos como de cambio, te puedes llegar a encontrar muy solo, e incluso pues estamos en un contexto también cuando vives en el extranjero, ¿no? Que Sí, le preguntas a claro. tu familia, pero por el celular, Sí, etcétera, y estás literalmente solo para tomar una decisión muy sí. importante, ¿no? Sí, sí, y de pronto a veces tu familia no es suficiente en el sentido de que, bueno, si ellos están en tu país de origen, de pronto la información que ellos tienen no se adapta al lugar en el que estás, ¿no? Por ejemplo, si estás comenzando un emprendimiento, de pronto las reglas que rigen ese emprendimiento no son las mismas que en tu país, o de pronto no tienes las personas, los contactos necesarios, entonces, pues obviamente la ayuda de tus amigos o de tu familia que está en tu país de origen no es suficiente. Y pues ahí es cuando tú te dices, bueno, tengo que buscar otras puertas, tengo que intentar contactar con gente en el lugar en el que estoy, porque seguramente son ellos los que te van a dar la información como más precisa para lo que tú quieres, para tu proyecto. Exactamente, exactamente. Y bueno, Cata, justamente vamos a entrar en materia. Catalina Entremos en materia. Galvis, ¿tú qué profesión tienes? Alors, estaba hablando en francés, bueno, lo puedes Pasa, hacer es todo. normal, ¿eh? Yo soy abogada, estudié en Colombia, hice una maestría en Colombia en Derecho Privado y me vine a Francia para continuar con mis estudios, para hacer aquí una maestría en Derecho Internacional de Negocios, que pues terminé. Luego decidí de cambiar de rumbo, entonces, bueno, quería como explorar unas vías un poco más creativas, mi lado como más creativo, más artístico, Ujú. que siempre tuve, pero digamos que en el momento en el que quise escoger una carrera me dije, bueno, eso es más como para hobby, ¿sabes? Por Mm, ejemplo, dediqué mucho tiempo a la música clásica, incluso pintaba, dibujaba, pero siempre lo vi como algo no tan serio, ¿sabes? Siempre vi, digamos, el derecho como algo que sí puedes hacer como una carrera, como un trabajo, pero pues era más que todo como una visión aprendida, ¿sabes? Y me parece que de pronto en muchos países de América Latina todavía hay como esta idea de que, bueno, sí, no sé, si haces una carrera de contabilidad o derecho, o si eres abogado, si eres profesor, es como lo que está bien visto, y otras carreras como más artísticas, como más relacionadas con, no sé, con el cine, la música, la cultura, incluso el emprendimiento, no son tan bien vistas. Entonces yo creo que el hecho de venir a Francia ujú. también me abrió mucho la visión, o sea, conectar con mi lado artístico y también me mostró como otras vías, ¿sabes? O sea, Ujú, como que me di cuenta de que había más que eso, más ujú. que lo que creía que había.
Y porque, mira, yo creo que muchos que venimos justamente como Francia, y tú eres otra Sí. confirmación, muchos de los que venimos a Francia, no sé, como que siento que hay como un artista frustrado en cada uno de nosotros y por alguna razón resultamos en este país donde el arte, la fotografía, Sí, la pintura es como lo más, ¿no? Y yo sí, siempre he pensado sí, eso, sí, como estoy segura que las personas que venimos acá, ya sea con profesiones estables, entre comillas, ujú, hay algo que llama a este país y por sí, alguna es cierto, razón estamos por acá, ¿no? Y es bueno, y cierto. cuéntame, y entonces, bueno, entonces estás de derecho, ¿no? Viniste a hacer el máster, saliste de tu máster ya de derecho internacional, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí, ¿cómo fue que decidiste hacer este cambio de dirección? ¿Qué fue lo que dijiste en tu interior como, creo que es hora? Que fue, bueno, fue, la transición comenzó en el momento en el que comenzó la pandemia. Ujú. Entonces yo en ese momento ya había terminado la universidad y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a buscar un trabajo. Entonces comencé a hacerlo, pero me di cuenta de que no estaba tan motivada, ¿sabes? Ujú. Era más como que sabía que tenía que hacerlo, pero no entraba como esa emoción y como esa felicidad en decirme, ah, tengo que encontrar un empleo y va a ser algo que me va a gustar. Entonces comencé a cuestionarme muchas cosas. Comencé a procrastinar un poco, entonces comencé a preguntarme, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Ujú. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué no encuentro como esta motivación? Pero ya habías Y conseguido un entonces, trabajo. no, lo No, estaba estabas haciendo. en el No proceso. estaba, exacto. Estaba en el proceso, pero no me sentía tan motivada para hacerlo. Luego, o sea, ya había comenzado un poco la pandemia. Luego, la pandemia, pues, tomó otra amplitud. Ya se volvió, pues, súper grave. Ya nos confinaron acá, no podíamos salir. Y pues estaba como todo este tema que nos trajo la pandemia de conectar con nuestra familia, de conectar como con nuestros valores, de volver al hogar, de preguntarnos qué es como lo valioso, lo que de verdad es valioso en la vida, o sea, el hecho de que la vida es un instante y a veces simplemente tenemos que decirnos, o sea, es, no es como muy inteligente vivir una vida en la que haces algo que no llena al 100%, Mm. ¿sí? Entonces yo creo que en gran parte la Está pandemia, genial esa frase. No es muy inteligente vivir una vida en la que estás al 100%, porque al contrario, mucha gente se diría, es como, no, es muy tonto. O sea, lógicamente no. No, porque lo lógico es encontrar algo seguro y estable, ¿no? sí, eso es lógico, pero justamente eso fue lo que nos trajo la pandemia, inestabilidad. Ujú. Y en medio de esta inestabilidad, pues me hice todas estas preguntas y eso me llevó como a una búsqueda de mí misma, reencontrarme con mí misma, con las cosas que me gustaban, con las cosas que me motivaban, con lo que era feliz haciendo, con ¿Qué mis empezaste a hacer? sueños. ¿Qué empecé a hacer? Esto, comencé a buscar información de ayuda psicológica Ujú. y también de astrología. Mm. Conocí la astrología y me fui también como por el lado espiritual, como por el lado de crecimiento personal también, porque bueno, no es nada fácil, digamos, aceptar el hecho de que estás viviendo estos cambios, el hecho de que de pronto tomaste unas decisiones y ahora tu vida cambia y ahora tienes otras cosas. No, no es fácil, no es fácil, entonces digamos que intenté como llenarme de herramientas eh, científicas por el lado de la psicología. Busqué mucha información para intentar comprender lo que me estaba pasando, para intentar encontrar herramientas, soluciones que me permitieran como sentirme mejor y buscar como una salida. Ujú. ¿Nos Y pudieras el dar lado una espiritual también. herramienta de esas que te ayudó a ti? ¿Cómo? Discúlpame, no ¿Nos te podrías escuché. decir una herramienta de esas que encontraste que te ayudó muchísimo a ti? Sí, el hecho de entender que
el amor propio es la base. Desarrollar el amor propio, por ejemplo. El amor propio, y el amor propio conlleva muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de querer conocerte, de verdad, ¿sabes? Entonces, eso implica el hecho de conectar con tu niño interior, de conectar con las cosas que te hacen feliz, conectar no como con ese modelo que de pronto tu familia o la sociedad te inculcaron, sino con lo que tú de verdad eres. Yo creo que esa fue la herramienta más importante. Para mí es la base de todo, o al menos de mi proceso. Totalmente, en el mío también fue así, tal cual. Sí. Y entonces, bueno, después encontraste esas herramientas y empezaste como a explorarte, ¿no? Sí. Todavía sigo haciéndolo. Exacto, porque es un viaje al interior que continúa, ¿no? Y entonces Sí. empezaste como a soltar esto que se te vendió de pequeña, ¿no? Y que empezaste entonces a hacer en estos días de pandemia, ¿no? ¿Cómo se organizaba tu día para encontrar o reconocerte nuevamente? Bueno, en realidad yo siempre he sido una persona como muy metódica, ¿sabes? Entonces, digamos que, bueno, yo me sentía mal porque como te decía, no es fácil aceptar una situación como esta, no es fácil decirte, bueno, hice tantos años de carrera, me vine aquí con unas expectativas, mi familia tiene unas expectativas y ahora como que cambio de planes y no estoy tan segura de lo que voy a hacer y de pronto muchas personas me dicen, no, pero estás loca o cómo vas a hacer eso, sí, entonces digamos que no es fácil enfrentar esa situación. Entonces, lo primero que dije es, bueno, tengo que buscar herramientas que me ayuden a sentirme mejor conmigo misma y herramientas que me ayuden a como encontrar un camino y tengo que organizarme. Entonces, tengo que comenzar a buscar lo que sí quiero hacer, lo que sí me motiva, lo que sí me hace feliz y tengo que trazar una ruta para ir hacia eso. ¿Sí? Voilà, eso es lo que hice. Interesante, mira que tu camino y el mío son muy similares, exactamente. Esa ruta, ese norte, conocerte, amor propio, son las herramientas que te van a llevar a ese lugar, a esa ocupación y a ese lugar que te sientes realmente motivada, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante porque nos dijiste, bueno, ya cuáles eran esos miedos justamente que estabas como que tuviste que enfrentar la familia, los amigos, etcétera, a lo lógico, a incluso el no saber qué hacer, también el hecho de soltar todos estos años de estudio, ¿no? El hecho de soltar un papel, Sí, un papel. es porque para mí es un papel nada más, simplemente, Sí. y atreverte justamente a lanzarte, ¿no? Y bueno, Pues discúlpame, es un papel, pero al mismo tiempo es algo que va ligado como a lo que creíste que fue un sueño, ¿no? Y como también, digamos, como te decía, las expectativas de tu familia, a tu idea de cómo tú te viste así, de esa manera, siguiendo una vida, siguiendo una carrera. Y entonces es por eso que es bastante difícil como de desligarse de todo eso, aunque finalmente, digamos que cuando lo ves como desde un punto de vista más objetivo, te dices, sí, es un papel. Y que a veces nos identificamos muchísimo con ese papel, ¿no? Es como si no lo tengo, no soy nadie, y si lo tengo, yo soy todo esto, ¿no? Sí, exacto, como que nuestro valor está en esos roles con los que nos identificamos. Y justamente para mí, digamos que como que ese equilibrio lo encuentras cuando te das cuenta de que tu valor no depende de nada de lo que haces. No depende de tu trabajo, no depende de lo que tienes, no depende de la idea que los otros tienen de ti o de las ideas que tú mismo te creas de ti mismo. Tu valor está ahí porque eres tú y porque existes. No depende de nada más. Exactamente. Y entonces, nada, te le hiciste lanzar al ruedo con
Un proyecto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuál es este proyecto? Ya a Catalina ya había estado en Vides Sin Fronteras, ya habíamos hablado, y de hecho Ujú, ya Catalina había estado con su pareja, con Charles, hablando sí. de su emprendimiento, pero Ujú. quiero tener la perspectiva de Catalina de Mason Jonah, justamente, me imagino que ese fue el primer proyecto o fue el de astrología. No, ese no fue el primero. El primero fue un proyecto que comenzó con la persona con la que estoy en pareja, justamente Chao, con quien tengo Maison Yana. El proyecto era un proyecto inmobiliario. Ah, sí. Sí, ese era. Entonces era como una especie de agencia inmobiliaria en línea, porque justamente los estudios de Chao están como muy enfocados en el tema inmobiliario. Y pues a mí es algo que me gusta, entonces dijimos, bueno, hagamos eso. Sin embargo, no comenzamos justamente por la pandemia, no fue un buen momento estratégicamente, no fue un buen momento, entonces dijimos, bueno, dejemos esto en stand-by y miremos otras cosas. Después sí comencé con la idea de Maison Jonah y con otro proyecto que voy a lanzar pronto, entonces pronto tendrán como más información. En ese proyecto sí llevo trabajando más de un año, casi un año y medio. Ujú. Entonces ya pronto lo voy a lanzar y esos son los proyectos. Pero, pues ha sido como un trabajo de encontrar varias ideas. Obviamente cuando te vas a lanzar en un emprendimiento, pues hay muchas cosas a ver, por ver, tienes que estudiar el mercado, tienes que mirar cuáles son las herramientas con las que cuentas, si es viable. Entonces, pues obviamente lanzar un proyecto es algo que toma mucho tiempo. Ujú. Y ahí es también cuando hay que aprender a desarrollar la paciencia. Exactamente. Y trabajando ahorita en Mason Yona y también tu otro proyecto que es Chica from Venus, que también es la parte de astrología, hoy, ¿cómo Uh-huh. te sientes trabajando en ellos? Hoy, ¿cómo me siento trabajando en ellos? Bueno, no creo que no he hablado mucho de Chica from Venus. Justamente Chica from Venus es un medio de información que tengo en Instagram, en el que hablo de astrología, comparto información de astrología. Entonces, digamos que me siento muy bien, porque justamente siento que estoy como explotando el lado creativo, el lado también como de compartir con los otros. Por ejemplo, en Chica from Venus intento ayudar a otras personas, porque digo, bueno, la astrología es algo que me ayuda a mí, entonces quiero también ayudar a otras personas con la misma herramienta. Entonces, es muy satisfactorio el hecho de tener una idea, de desarrollarla y ver que tu idea comience a dar sus frutos. Ujú. Es, es muy satisfactorio. Yo creo que es como tener un bebé. Literal, sí. Sí, Sí, yo también digo lo mismo, es como tener un bebé, ¿no? Y cuando, por ejemplo, sí, en mi caso, Amor Sin Fronteras es como cuando salió, fue como mi bebé, digamos, en primero tienes como diferentes partos, yo lo siento así, ¿no? Es como, bueno, sí. primero eso, sale, luego empiezas a tener tus productos o tus servicios, el primer servicio es tu segundo bebé, tercer bebé, ¿sabes? Entonces te vas teniendo como una Sí, maternidad, ¿no? sí, sí. Entonces, Cata, bueno, entonces, y decidiste iniciar, bueno, con este proyecto y con Mason Yona, y yo creo que una de las preguntas que te haría mucha gente que tiene como muchos proyectos en ideas de proyectos, etcétera, es, y que puede llegar a ser un bloqueo cuando estás en un nuevo país emprendiendo, justamente lo que hablábamos al inicio, y que puede llegar a bloquearte justamente mentalmente, es toda la parte legal, ¿no? Ujú, Y por lo sí. mismo, justamente, que por eso también traje a Catalina, porque quiero que ella nos dé un poco de luz de cómo fue que le hiciste para empezar, por dónde empezar cuando quieres iniciar un Ujú. emprendimiento. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que lo primero por lo que debes empezar es por preguntarte por qué quieres comenzar el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que quieres compartir con otros? ¿Cuál es el producto que puedes hacer y que puede interesarle a mucha gente? Entonces,
yo creo que para mí lo más importante es encontrar el por qué. Cuando ya has encontrado el por qué, entonces sí puedes como irte hacia otras preguntas y es, por ejemplo, ¿qué tengo yo como herramienta, como conocimiento para desarrollar mi proyecto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé si vas a abrir una marca, si vas a abrir una marca de ropa, no sé, sabes coser, tienes de pronto contactos de gente de personas que te venden la tela o cosas así. Eso, saber cuáles son las herramientas con las que cuentas y justamente en paralelo identificar cuáles son las herramientas que te faltan para que tu proyecto sea viable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de conocimientos, esto de pronto informarte más acerca del mercado. Entonces, en ese caso podrías acudir a personas que ya están en ese medio y que de pronto te pueden ayudar. De lo que me he dado cuenta es de que, o sea, la información la encuentras muy fácil. O sea, en este momento, gracias a Internet, tienes mucho más acceso a la información, ya hay muchos blogs de personas que están abriendo empresas, que tienen las mismas preguntas que tú. Entonces, puedes acudir a ello, también puedes, por ejemplo, acudir a las entidades del Estado. Pues a mí lo que me pasaba es que cuando iba a crear la sociedad, tenía como muchas preguntas que obviamente pues me bloqueaban. Entonces lo que yo hacía era a veces llamar 2, 3 veces al día a estas entidades para hacer una pregunta. Y obviamente de pronto yo creo que el inicio es un poco complicado y más siendo extranjero porque tú de pronto como que dices inconscientemente como que no tengo derecho o como que, ay no, ¿qué van a pensar de mí? O es muy tonta la pregunta, es como obvio, qué pena. Y entonces digamos que lo que yo me decía en ese momento es, bueno, la información que necesito me la va a dar muy seguramente esta persona, entonces con pena o no, tengo que hacerlo, ¿sí? Digamos que yo necesito estar del otro lado de la pena, el miedo. Exacto. Entonces yo decía, bueno, lo voy a hacer y no voy a pensar como en todas esas ideas que vienen así por los lados, como de, ay, qué pena, qué van a pensar de ti. Y una vez ya lo haces 1 o 2 veces, ya después como que esos bloqueos se van, entonces ya todo es más fácil. ¿A qué entidades acudiste para que te hicieran como esa asesoría o esa guía, que te dieran la información que necesitabas? Lo hice con la Cámara de Comercio de París Ujú. porque la sociedad, o sea, yo elegí una sociedad comercial. Entonces, la entidad encargada de regular las sociedades comerciales es la Cámara de Comercio, ¿sí? Pero bueno, eso depende de tu actividad. Por ejemplo, para todo lo que es, no sé, por ejemplo, restaurantes o actividades artesanales, por ejemplo, está la Cámara del artesanato, del artesanato, ¿sí? Entonces, dependiendo de tu actividad, también va a haber como un organismo encargado de regularla. Entonces, digamos que ahí es como ahí es donde tienes que buscar de pronto en Google o con personas que conozcan, bueno, mi actividad es esta, es quien la regula. Y cuando ya tienes el número, pues ahí ya puedes como encontrar más fácil la información. Ok, ok. Entonces tú me dices que hay diferentes tipos de sociedades, ¿no? Un poco como decíamos en Colombia, ¿no? La SAS y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, ¿la que ustedes crearon es de qué tipo? Bueno, la que nosotros creamos es una SAS, Ujú, SAS en francés. Es una sociedad por acciones anónima, ujú, pero existen muchos otros tipos de sociedades, incluso, bueno, entonces la sociedad que nosotros creamos fue una SAS. Pero pues hay muchos otros tipos de sociedades, incluso, por ejemplo, también está como otra forma de hacer empresa, que se llama la autoempresa, ujú. que es como por la que muchos comienzan.
que pues es mucho más fácil, los trámites son mucho más fáciles. Por ejemplo, en lo que está relacionado con la contabilidad también es mucho más sencillo, hay como menos formalidades. ¿Es esto que llaman Eh, auto-entrepreneur? sí, exacto. Ajá, autoempresa, auto-entrepreneur, auto-entreprise. Auto-entreprise, ok, ok. Sí. Y esto te facilita muchísimo más como, ¿en qué sentido te va a facilitar? En todos los sentidos te lo facilita. Por ejemplo, cuando vas a formar una empresa, o sea, para tener una empresa en Francia, Ujú, tienes que crear como a los ojos de la ley, ¿sí? O sea, como que tienes que decirle al Estado, voy a abrir una empresa, ujú, ¿sí? Entonces, para crear la empresa, tienes que llenar unas formalidades. Entonces, llenar algunos formularios y enviarlos a una entidad. ¿A cuál entidad? Pues depende de tu tipo de actividad. ujú. También depende del tipo de empresa o de sociedad que elijas. Bueno, ¿de qué depende como la elección del tipo de sociedad? Depende de la actividad que vayas a realizar, depende también de cuánto dinero prevés que vas a ganar. Esto, por ejemplo, si quieres que manejar una cuenta aparte de tu cuenta personal, si quieres, o sea, digamos que lo más sencillo en términos de creación, en términos de contabilidad, en términos por ejemplo, de la declaración de renta, que es como la declaración de los impuestos, lo más sencillo es la autoempresa. Además, para los jóvenes también hay ayudas. Hay una ayuda que se llama ACCRE, ACRE, es como una, o sea, como que no te permite no pagar como ciertas formalidades y ciertos como impuestos que tienes que pagar durante los 2 primeros años de tu empresa si lo haces con una empresa. Eso para los jóvenes. Entonces, también de pronto les recomendaría como informarse en cuanto a eso, en cuanto a las ayudas. Por ejemplo, si están en Francia, acá hay muchas ayudas para todo. Entonces, si van a abrir una empresa y si son jóvenes, muy seguramente pueden pedir esta ayuda y pues bienvenidas las ayudas, ¿no? Ya, totalmente, eso es lo que me encanta de Francia, porque justamente yo creo que a muchas personas como que les da miedo dar el paso es por decir, es algo desconocido, es un mundo totalmente desconocido para mí, ya si el hecho voy a ir a un proyecto, va a ser algo desconocido para mí, además asúmale estas responsabilidades legales, no, mejor no, entonces Sí, encuentro las cosas así, no, mejor prefiero quedarme en esta crisis y en esto como tú te encontrabas durante la pandemia, ujú, que estás, que no te encontrabas motivada y que sabías que el sí, hecho de irte para ti, en tu caso, lo que justamente el mensaje tampoco es que todo el mundo vámonos a emprender, ¿no? Porque también está correcto, si tú te sientes bien estando en una empresa, etcétera, también está bien el camino, porque ahora es como que todo el mundo emprendimiento, ¿no? Pero también sí, está correcto, también si tú quieres estar en una empresa, etcétera, está perfecto. Y si quieres de pronto llevar un proyecto al lado, también está correcto. Pero justamente claro. damos como esas herramientas para que te quites esos bloqueos, te des más seguridad y de fonds, como decimos en francés, como vamos, dale. Sí, sí. Y otra cosa que yo creo que es importante decirle a toda tu comunidad es que, al menos en mi experiencia, el miedo no se va, ¿sí? O sea, el miedo, Mm, cuando tienes miedo a hacer algo, es muy difícil que ese miedo se quite. Lo que tienes que aprender a hacer es hacer lo que tienes que hacer con miedo y todo, ujú. ¿sí? Es eso, es saber que el miedo no va a desaparecer. El miedo no va a desaparecer. Y de pronto también otra cosa que podría bloquear mucho a las personas, y me di cuenta de que fue mi caso por mucho tiempo, es que yo quería que todo fuera como perfecto antes de avanzar, ¿sí? Entonces, digamos, cuando iba a crear mi sociedad ya legalmente, cuando le iba a constituir, enviar todos los documentos y esto, como que estuve mucho tiempo reuniendo los documentos, verificando las fechas, verificando que esto estuviera bien, aquello también, haciendo llamadas por todas partes.
Y como que, bueno, eso me retrasó un poco y luego como que me senté y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y me di cuenta de que yo como que me estaba bloqueando mucho porque justamente quería que todo estuviera perfecto para poder avanzar. Entonces, lo que me dije es que yo misma estaba como saboteando y me dije, bueno, si voy a comenzar con una empresa, lo que tengo que saber es que no todo va a estar 100% controlado y no todo va a estar bien y perfecto todo el tiempo. Justamente también de eso se trata de avanzar, de saber que puedes hacer, de saber que puedes cometer errores y pues de admitir que en el camino vas mejorando, en el camino te vas adaptando y en el camino vas aprendiendo y vas corrigiendo, pero no puedes esperar a que todo esté perfecto para decir lo voy a hacer, porque entonces nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer. Las cosas nunca van a estar perfectas y todo sincronizado para que avances. Entonces tienes que avanzar con miedo y todo y sabiendo que en el camino se aprende. Ujú, exactamente. Y bueno, y es justamente es que no hay fracasos, no hay errores, sino No, simplemente son fracasos aparentes a los cuales aprendes muchísimo más. Si no sí, hubieras pasado por ese error, que yo lo prefiero llamar un fracaso aparente, no hubieras aprendido y lo seguramente eso te va a permitir tener un aprendizaje y a la próxima va a ser incluso muchísimo, muchísimo más mejor sí, de como tú lo esperabas. sí. Para mí los fracasos son oportunidades disfrazadas de pérdida. Oportunidades En eso, disfrazadas de pérdida. de pérdida. Interesante. Sí, Pues Catalina, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu información, por tu luz. Tú sabes que yo sé que el éxito para Amazon Yona y para Chicas from Venus y para ese próximo proyecto que se viene es gracias, inevitable, eso es seguro, gracias. porque lo estás haciendo desde el corazón y porque te supiste escuchar, no te quedaste sola en tu esquina de Anton Juan, buscaste ayuda, te ayudaste y cada vez que Ujú. digamos que sientes que como que hay que tomar una decisión, es como, bueno, a ver, stop, ¿qué está pasando? Y eso es increíble, felicitaciones Mm, por eso, de verdad. gracias. Y nada, y gracias por haber venido a este espacio de Vive Sin Fronteras, Catalina. Gracias, Eliana, a ti por invitarme. Para finalizar, solo me gustaría como decirle algo a las personas Ujú. y es que crean en ellos, que crean en ellos, que confíen en sus sueños, en sus potenciales, que se conozcan, que actúen a pesar del miedo y que no olviden que, digamos, que avanzar, digamos, en un proyecto, que sea un proyecto de conocimiento propio, que sea un proyecto como una empresa, pues digamos que el camino es como una espiral, ¿no? A veces avanzas, a veces hay retrocesos, tienes días alegres, tienes días menos alegres, tienes días en los que estás súper motivado, en los que sientes que todo va bien y días que te muestran que a veces hay obstáculos, días en los que no hay tanta motivación. Yo creo que la clave es no perder el norte y decir, bueno, hoy es un día triste, valido mis emociones, de pronto no estoy motivado, pero mañana será un día mejor y continúo con mi camino. Ese sería como mi mejor consejo para todos tus oyentes. Gracias, Catalina, de verdad.